Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Domingo 21 ordinario, 21 de agosto del 2016. Lectura retomada del Evangelio de San Lucas capítulo 13 del 22 al 30. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense por entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él le responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es tomada del libro de Isaías, capítulo 66, del 18 al 21. Esto dice el Señor: yo vendré para reunir a las naciones de toda la lengua. Vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo, y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas, que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria, y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor, a los hermanos de ustedes, a caballo, en carro, en literas, en mulos, en camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la carta a los Hebreos, capítulo 12, del 5 al 7 y del 11 al 13. Hermanos, ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo: hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Por eso robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes, caminen por camino plano para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de Lucas se nos está explicando algunos puntos que son muy conocidos por nosotros dentro de la doctrina. En la parte final vemos del Evangelio que dice que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Pero también se nos menciona de que el Señor cierra la puerta y no nos reconoce, y que nosotros replicamos que hemos comido, bebido y hemos tenido sus enseñanzas, y el Señor nos menciona que nos apartemos de Él, porque ustedes hacen el mal. Veamos pues el Evangelio para que podamos entender esta parte, este mensaje que el Señor nos está presentando el día de hoy, para que lo podamos entender de una manera más profunda. Nos menciona que Jesús va enseñando ciudades y a pueblos, a todos lugares. Nuestro Señor Jesucristo no hace diferencia de personas, no solamente vino al pueblo judío, sino a todas las naciones y a todos los lugares circunvecinos de donde Él se encontraba, a donde Él se dirigía. Y le hacen una pregunta al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, pero no nos menciona quién le hace la pregunta. Esto quiere entender que no exactamente eran los apóstoles ni los discípulos, cualquier una persona, así como nosotros siempre nos hacemos preguntas y hacemos preguntas al Señor. Y le decimos: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Es una pregunta muy absurda,
porque más bien diríamos, es difícil entrar o salvarse, porque si es difícil, pues pocos se van a salvar. Pero aquí nos menciona, o la traducción que nos presenta el Evangelio, dice que es verdad que pocos son los que se salvan. Esa es la traducción, la salvación, que pocos son los que se salvan. Más bien deberían de haber puesto ahí el decir, Señor, es muy difícil salvarse, porque si es difícil, pues entonces son pocos. Jesús le responde muy claramente, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. O sea, no por la puerta ancha, porque la puerta ancha nos da a entender que nos llevamos una vida placentera, una vida a todo dar, una vida como nosotros la hemos diseñado, y creemos que esa es la forma o el formato más común. Y le damos una apreciación muy eficaz en nuestras vidas y la confrontamos o la defendemos toda nuestra trayectoria, nuestra vida, conforme a lo que hemos hecho. En otros evangelios ya hemos aprendido de que las cosas mundanas y terrenales y materiales pues no son todo. Y las cosas familiares tampoco. Debemos nosotros de ponernos a vivir una vida espiritual, una vida de verdad con el Señor, de reconocimiento, de acercamiento, de perdón, de arrepentimiento hacia el Señor. Y vivir una forma espiritual. Esa es la puerta angosta, no es la puerta ancha. Nos menciona aquí, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Muy claramente nos está diciendo que la dificultad existe. Es muy difícil entonces cumplir con las cosas del Señor. No es sencillo y muchos de nosotros nos dormimos en nuestros laureles y pensamos que ya le hicimos. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros pensamos que estamos dentro de nuestra iglesia, la iglesia que ustedes quieran y manden, no necesariamente la iglesia católica, y están ustedes cumpliendo con algunos menesteres que la iglesia les pone como exigencia. Hablemos de la iglesia católica y nos menciona que debemos de cumplir nuestros 7 sacramentos y que debemos de cumplir nuestros 5 mandamientos de la iglesia y que a la vez tenemos que cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y después de todo este suceso, que debemos de llevar una vida piadosa y de recato y que debemos de asistir a la iglesia a dar apoyo de toda índole. Y creemos que con eso ya nosotros la hicimos. Y hay mucha gente que así lo cree y así lo piensa. Desafortunadamente es más difícil esta situación. Hay gente que reza el rosario todos los días, hay gente que reza las horas litúrgicas todos los días, hay gente que visita la iglesia en sus diferentes tiempos y formas, va a la hora santa, va a la misa de la Divina Providencia, va a la adoración nocturna, va a la escuela de pastoral, va a la oración del Sagrado Corazón, va a conmemorar cada día 12 las apariciones de su Santísima Virgen de Guadalupe, y va a misa, ya sea en las mañanas o en las noches, antes de ir a trabajar o regresando de su trabajo. Se confiesa una vez a la semana, se confiesa y comulga en misa, y hace oración agradeciéndole y pidiéndole al Señor. Diríamos, ¿está cumpliendo una persona de esa magnitud? Pues no, todavía no, a lo mejor nada más lleva el 5 o el 10% de lo que tiene que hacer. Porque lo más importante no es decir Señor, Señor, sino verdaderamente hacer obras de caridad. Recuerda que una fe sin obras es una fe muerta, así lo dice Santiago 2. Digo Santiago 2 porque así lo dice la carta de Santiago capítulo 2. Entonces veamos cómo la importancia de la necesidad que tenemos nosotros de trabajar, y lo que acabo de mencionar, muchos de nosotros no lo hacemos. Y aún así, si lo hiciéramos, sería el 10%. Por lo tanto, te estoy dando a entender que la dificultad de cumplir con las cosas del Señor es más allá de lo que tú te puedas imaginar. Es muy difícil. Por eso dice que entren por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no van a poder. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, o sea, nos está dando un ejemplo de que el Señor pues nos puede cerrar la puerta del cielo, por decirlo así, y nos quedaremos afuera. Y entonces, ¿qué va a pasar?
pues nos vamos a poner a tocar la puerta diciendo, Señor, pues ¿qué onda? Ábrenos, yo soy sacerdote, soy obispo, soy presbítero, soy el papa, ¿sí? Soy miembro de la vela perpetua, soy de la adoración nocturna, soy de la pastoral, soy del colegio bíblico. Yo me confesaba y comulgaba y a Dios siempre adoraba. Yo daba catequesis, iba a la hora santa, rezaba el rosario, hacía horas litúrgicas, pero lo más importante era amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y a lo mejor le ofreces al Señor todas esas actividades que te estoy mencionando como amor a Dios, está bien, pero tus obras de caridad eran otras. Aquí es importante que te des cuenta que la situación es difícil. Solamente Dios es el que va a juzgar, solamente yo te estoy diciendo cuáles son los parámetros para que esto sea más correcto. Pero posiblemente mucha gente se haya salvado con lo poco que acabo de mencionar y que lo hizo de una manera con amor y con fe. Pero hoy que estamos aprendiendo, nos menciona aquí que es muy difícil, no es muy sencillo. Y nos menciona aquí que va a decir, no sé quiénes son ustedes, a pesar de todo esto van a decir, pues, ¿cómo es posible que el Señor? Sí, porque el Señor no vino a que nosotros nos hiciéramos religiosos, ni mochilones, ¿sí? Ni fanáticos, ¿sí? El Señor nos vino a enseñar la doctrina, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante que tengas tú en mente que hay que conocer, amar y servir a Dios. Y para conocer a Dios pues hay que estudiar. Muchos de nosotros nos quedamos con lo que nos informan nuestros presbíteros y nuestros sacerdotes en la iglesia, en el templo. Lo que ellos nos explican. Y nos da mucha pereza leer las Sagradas Escrituras, estudiarlas, interpretarlas, tomar cursos para entenderla. Y pues no, le damos tiempo a todo menos a eso, a nuestro trabajo, a nuestro estudio, a nuestra diversión, a nuestros paseos, a nuestra vida mundana. Y no le damos una importancia a las cosas del Señor, a la palabra del Señor. Y es muy importante que la conozcas para que puedas conocer plenamente al Señor. Y tú a veces puedes decir, si yo me encomiendo a un santo, ¿ya la hice? Pues no. Pero toda la vida lo he sido así, mis padres así lo hicieron, mis abuelos así lo hicieron, pues no. Estás equivocado. Después hay unas frases que inventa la gente que dice, ayúdate que Dios te ayudará. Esa frase no existe en la Sagrada Escritura. Hay gente que cree en el purgatorio no existe como tal lugar. Podríamos decir que es un lapso, es un tiempo en que el alma llega a nuestro Señor para ser juzgada. Pero no es un lugar de tiempo y forma. Pero como no lees la Sagrada Escritura no entiendes. Y muy claramente dice la Sagrada Escritura y es muy criticable nuestra Iglesia Católica al tener tantas imágenes porque nos dicen que en la Sagrada Escritura dice que no te hagas ninguna imagen del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Y nosotros los católicos tenemos imágenes por todos lados, y pinturas por todos lados, esculturas por todos lados. Entonces te das cuenta y tú dirás, bueno, entonces ¿por qué los sacerdotes no nos enseñan? ¿Por qué los sacerdotes no nos dicen, no nos indican cómo debemos de hacerlo? Sí, luego empiezas tú a protestar, siendo que tú tienes la oportunidad de conocer, amar y servir a Dios, sin necesidad de estarle echando la culpa a nadie. Quizás un sacerdote, un presbítero, pues quiere adoctrinarte de una manera benévola, usando pues quizá esos mecanismos obsoletos, fuera de lugar, y que hoy en la actualidad podríamos decir que son mentiras o estupideces. Pero si de esa manera pudiste acercarte al Señor, bueno, acuérdate que hay que entrar por la puerta angosta, así nos lo dice el Evangelio. Entonces es muy importante que conozcas a Dios, lo ames y lo sirvas. Porque de lo contrario, no te vaya a pasar lo que dice esta escritura, que el Señor te diga, no sé quién eres. Entonces le van a decir, Señor, ábrenos, no sé quién eres. Hemos comido y bebido contigo, ¿qué nos da a entender? Pues que pues, posiblemente ustedes estén casi seguros de que ya están haciendo las cosas correctamente al Señor y pues están equivocados. No te duermas en tus laureles porque no sabemos verdaderamente si hemos cumplido con las cosas del Señor.
Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes, apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. En vez de estar haciendo un bien, estamos haciendo un mal. ¿Por qué? Porque estamos desperdiciando nuestra vida en hacer ese tipo de cosas que acabo de mencionar y que pues parece que fueran unas cosas muy buenas, ¿eh? Hacer rezos, hacer oración, ir a misa, confesarte y comulgar, y ayudar en la parroquia y participar en los grupos parroquiales. Ya estoy en el coro de la iglesia, ya doy catecismo, doy clases de pastoral, voy al colegio bíblico, soy de la vela perpetua, soy de los adoradores nocturnos. Pero si tú no tienes una vida de enseñanza y si no llevas a cabo las obras de caridad que el Espíritu Santo te dice que realices, pues te quedas con todo y no lo compartes. Es como si te sacaras la lotería y no le dieras a los demás parte de tu lotería. Te la quieres tú disfrutar tú solo. Entonces pues estás haciendo un mal. Por eso dice aquí: apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, y ustedes se vean echados afuera. Vendrán muchos del oriente, del poniente, del norte, del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Nos da a entender el Señor que pues todos aquellos que verdaderamente cumplieron, pues estarán ahí. ¿Como quién? Como Abraham. Entonces estudia lo que hizo Abraham. Como Isaac, pues estudia lo que hizo Isaac. Como Jacob, bueno. Como todos los profetas, pues bueno. Y todo eso está íntegro. Esa información está íntegra dentro de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Bendito sea Dios. Y gracias a Dios que todavía tenemos las Escrituras dentro de nosotros y con nosotros. Acuérdate, son 27 libros en el Nuevo Testamento y 46 libros en el Antiguo, son 73 libros en la Sagrada Escritura. No esperes a que un presbítero, un sacerdote te los explique. No esperes a que los sacerdotes te den esta información, tú la puedes obtener. Acuérdate que debes hacer oración al Espíritu Santo antes de proclamar la palabra del Señor. Los sacerdotes cumplen con su menester, bien o mal, van a ser juzgados ellos sabrán si están haciendo bien o mal. A lo mejor hay muchos infiltrados que verdaderamente no deberían de haber sido sacerdotes y presbíteros y se dedican a todo menos a la pastoral y a la evangelización y a la ayuda al prójimo. Pero habrá muchos que sí lo están haciendo. Pero nosotros no somos quienes para juzgarlos, no somos jueces ni policías, y mucho menos enviados del Señor para hacer juicio. El Señor es quien, el que va a dar y otorgar lo que le merece a cada uno de nosotros. Tú preocúpate por ti y haz lo que te corresponde y hazlo correctamente. Dice aquí, pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son primeros serán los últimos. Muchas veces nosotros nos sentimos que ya la hicimos y ya seguimos haciendo una vida pues muy relajada y tranquila. Y estamos criticando a aquellos que están haciendo el mal, a aquellas mujeres que se prostituyen, a aquellas mujeres que abortan, a aquellas mujeres que lo único que les interesa es el dinero, a aquellos hombres que se embriagan, a aquellos hombres que golpean a sus familias, a aquellos hombres que se dedican a la delincuencia, al robo, al secuestro, al asesinato, a aquellos hombres que nada más se dedican al poder, a la política, a la injusticia y a cumplir con sus deseos vanos, civiles y terrenales impunes. Todo ese tipo de personas pues van a tener su juicio y tendrán su castigo. Este evangelio nos menciona el día de hoy, y hablando de una forma teológica, que la esperanza debe ser muy grande, pero tu trabajo debe de ser mayor. No te quedes ni te duermas en tus laureles, ni tampoco estés pensando que ya con lo que has hecho en tu vida, no sé cuántos años tengas, crees que ya la hiciste. No, esto es muy difícil. Acuérdate que sí, nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. No vamos a ser juzgados por nuestros pecados, sino vamos a ser juzgados por las obras que no hicimos. Acuérdate que pecado es toda aquella acción que está en contra del Señor. Entonces no te preocupes por tus pecados, preocúpate porque no estás haciendo lo que debes de hacer con los dones del Espíritu Santo. Y si ya tú crees en Dios y tienes fe en Dios, ya tienes un escalón arriba, ya tienes un punto arriba, pero no es suficiente.
tienes que seguir trabajando, tienes que estar colaborando. Este Evangelio de Lucas, recuerda que Lucas pues era un médico, Lucas no fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo, pero se informó plenamente y tiene conocimiento pleno y por eso lo publica de esta manera, para que tú lo tengas muy claro. Y entonces, pues tú puedas entonces entender qué es lo que tienes que hacer. Vamos a pasar a entender lo que dice Isaías, que es algo similar a lo que estamos ahorita analizando, para que lo tengas tú también en una forma ordenada y lo tengas tú también en tu mente, en tu corazón, y lo hagas. También Isaías nos lo menciona muy plenamente y nos avisa, como les dijo a su pueblo, qué es lo que tenían que hacer. Y dice que el Señor dijo: yo vendré para reunir a las naciones de toda la lengua. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo vino, y no solamente vino al pueblo judío, sino vino a todas las naciones. Entonces vemos cómo eso se cumple cuando Isaías lo profetizó. Y nos menciona: vendrán y verán mi gloria. Se dieron cuenta de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, y ahora, después de 2000 años del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues no nos hemos dado cuenta el poder tan grande que nos dejó, que es el Espíritu Santo. Pondré en medio de ellos un signo y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos. Y vemos cómo los discípulos, después apóstoles, fueron a los países más lejanos y muchos de ellos murieron en diferentes lugares. Sí se acuerdan de todo esto, ¿verdad? Que los discípulos estuvieron yendo a diferentes lugares a predicar la palabra del Señor. Y algunos de ellos, pues, murieron en la prédica, porque, pues, desafortunadamente la gente no creía, y no solamente no creía, sino que los mató a muchos de ellos. Recordemos, pues, un ejemplo. Tenemos, digamos, a Tomás, que así le decían, era un apodo mellizo, el dínimo, gemelo. Era Judas, su nombre verdadero. Era primo de nuestro Señor Jesucristo y predicó en Siria y en la India y murió asesinado en la India en el año 72. Estuvo predicando ahí y le dieron muerte. Bueno, tenemos a Simón, el celote, el cananeo. Se llamaba, o le decían el celador, era una secta, el celote era una secta en contra del gobierno, y él predicó en Egipto, en Libia, en Persia, en esos lugares, y también murió asesinado, cerca de la costa del Mar Muerto. Lo que ahora es Babilonia, bueno, lo que era antes Babilonia o Irak, más o menos en el año 90. También muere Simón, no era Simón Pedro, sino Simón, el apóstol, también muere asesinado. Entonces, veamos cómo, pues, son asesinados por estar predicando la palabra del Señor. ¿Sí? Tenemos a Judas Tadeo, de Alfeo, hermano de Santiago menor y primo de Jesús, por parte de nuestro Señor, de San José. Él predicó en Roma y se fue a Armenia. Y ahí murió, decapitado. ¿Cómo la ven? Le cortaron la cabeza. ¿Sí? Y vemos también el otro discípulo, Santiago, hermano de Judas Tadeo, y que era también hermano de Mateo. También les menciono que es primo de nuestro Señor Jesucristo, pero él muere ahí, en Jerusalén. ¿Sí? Lo mató o lo mandaron a matar a pedreadas el sumo pontífice Ananías. Tenemos por ahí a Bartolomé, Natanael, muere en la India también, y él muere, Bartolomé,
desollado, ahí en Armenia. Le quitaron el pellejo. Felipe muere en Turquía. Y ya no te digo que Pedro, porque pues acuérdate que Pedro muere en Roma y muere crucificado de cabeza. Andrés muere en Grecia, ¿sí? Lo asesinan, ¿sí? Y bueno, vemos como Juan es el último de los discípulos que muere en Éfeso, allá lo que es Turquía en el año 101, ¿sí? No nos dice que haya sido asesinado Juan, el discípulo más joven en su entonces, ¿sí? Pero su hermano Santiago sí muere también en Jerusalén y es decapitado, ¿sí? Por orden de Herodes Agripa. Y Judas Iscariote, bueno, sabemos que él se trató de ahorcar y murió en el accidente. Entonces vemos aquí que dos discípulos, tanto Juan no muere asesinado y Judas Iscariote no muere asesinado. ¿Por qué te menciono todo esto? Porque es importante que tengas tú el dato de que el llevar la palabra de Dios, el trabajo que tú debes de realizar, es difícil, no es fácil. No vayas a creer que esto es tan sencillo como lo que estamos ahorita haciendo. Te estoy explicando y tú estás entendiendo y qué bonito. No. Por eso dice que los enviará como mensajeros a algunos de los supervivientes, porque fueron los que sobrevivieron, hasta los países más lejanos y en las islas más remotas que no han oído hablar de mí y han visto mi gloria. Y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones, lo que hicieron los apóstoles. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor. La palabra del Señor llegó a América. Quizás ustedes dirán en qué forma tan difícil, ¿no? Cuando se menciona de la conquista, se menciona el encuentro de dos mundos, en el formato de cómo los frailes quisieron evangelizar a los indios a golpes. Pero al final de cuentas la palabra de Dios llegó al continente americano y ha llegado a diferentes lugares, como llegó a África, como llegó a Asia. De todos los países como ofrenda al Señor a los hermanos de ustedes, a caballo, en carro, en literas, en mulos, camellos, hasta mi monte santo Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Dice el libro de Isaías, muchos años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, y esto se cumple. Y bueno, pues ya se los he dado como nota todo lo que les pasó así rapidísimamente a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, Bartolomé desollado. O sea, es algo increíble y nos espantamos ahora en las noticias de cuando vemos que alguien lo desollan. ¿Sí? Hace poco vimos unas noticias. Un supuesto estudiante fue desollado por allá, por Guerrero. ¿Eh? Pero imagínense también la gente que mata a pedradas, como murió Santiago el menor, y otros más que fueron decapitados, ¿sí? Y que pues decapitados, sí, le cortaron la cabeza, así como en las noticias que hemos visto hoy en día, pues así, en aquel entonces también hacían ese tipo de asesinatos. Bueno, vamos a pasar a la lectura de Hebreos para que vean cómo el Señor también nos está mencionando, ya que en esta lectura de Isaías nos menciona muy claramente que la palabra del Señor va a todos los lugares, a todos los confines, y pues la debes de conocer, amar y servir al Señor. Si no la conoces, pues ¿cómo vas a entender lo que estás tú queriendo entender si no estudias la palabra del Señor y te quedas con lo que te está diciendo algún sacerdote o con lo que estás aprendiendo ahorita escuchando esto? Necesitas tú leer, estudiar, conocer al Señor para que hagas lo que tienes que hacer. Y dice la lectura de Hebreos, hermanos, es Hebreos 12, del 5 al 7 y del 11 al 13, dice: hermanos, ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como hijos, diciendo: hijo mío, no desprecies la corrección del Señor,
¿Ya se te olvidó que el Señor siempre te está corrigiendo? Es lo que nunca debes de darte por vencido. El Señor siempre te está corrigiendo. No te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama, muy claramente. Entonces todos los días a nosotros nos hace una corrección porque nos ama. Y nos menciona que qué padre no corrige a sus hijos. Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, ¿verdad? Porque dicen, oh, ya me están criticando, ya me están regañando, ya me están corrigiendo, pero es que es la única manera, ¿sí?, de que hagamos bien las cosas. Y si el Señor lo hace es porque nos ama y verdaderamente quiere que estemos bien. Por esto dice aquí, estén ustedes robustezcanse, ¿sí?, sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes, levántense, estén contentos, caminen por un camino plano, para que el cojo ya no tropiece, sino más bien se alivie. Pues sí, un cojo es aquel que pues anda mal, caminando mal, creyendo que está haciendo bien las cosas, como lo que acabamos de ver en el Evangelio, y que al final de cuentas pues no estás haciendo las cosas correctamente. Entonces, pues es importante que hagas las cosas correctamente y no caigas en religiosidades, santerías, fanatismos, apasionamientos, y que haga las cosas pues como Dios manda, como dice el dicho, ¿sí? Porque si no, entonces no estás haciendo correctamente las cosas. Recuerda que es difícil, no es sencillo, ¿eh? No creas que esto es muy fácil y que ya nada más cumples con tu menester, como lo que acabo de mencionar hace un momento, de cumplir con todas esas acciones de los sacramentos, de los mandamientos de la iglesia, los mandamientos de Dios y la religiosidad que has aprendido de padres a hijos. No, verdaderamente tienes que poner un empeño en conocer a Dios, amarlo y servir. Este próximo domingo nos está haciendo la invitación a que tengas un poquito más de condición, de apego, para que tus resolutivos que tengas en la vida sean plenos y no sean así muy tenues, porque podrás decir, pues yo ya la hice, ¿no? Ya hice lo que tenía que hacer, siempre he cumplido con mis exigencias. Recuerda ese evangelio del joven rico que todo lo había cumplido. ¿Sí te acuerdas de ese evangelio? Que va con el Señor y le dice, Señor, yo todo lo he cumplido desde mi niñez, todos los mandamientos. ¿Qué puedo hacer para salvarme? Y el Señor todavía le dice, bueno, pues vende todo lo que tienes. 1, 2, dáselo a los pobres. 3, ven y sígueme. Pues qué sencillo, ¿no? O sea, vender todo, dáselo a los pobres y seguir a Jesucristo. ¿Y qué creen? Que ese joven no pudo. Y había hecho muchas cosas buenas. Claro, la frase que después el Señor nos proporciona es una frase que para muchos pues a lo mejor nos duele, ¿no? Qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Pero la riqueza debe de ser una riqueza espiritual, no una riqueza material ni corporal. Que Dios te bendiga.